En este video tutorial vamos a profundizar un poco más sobre las posibilidades de revelado con el modo de ajustes. Lo primero que tenemos que hacer es duplicar nuestra imagen, nuestra fotografía. Para esto simplemente cogemos esta capa y duplicamos una capa. Lo que nos va a permitir es trabajar esta imagen y no alterar de ninguna manera el original. Siempre es importante ir trabajando de esta manera en Photoshop. Luego, la primer modo de ajuste, bueno, ya hemos visto dos en realidad. Vimos niveles y vimos curvas, que son los niveles más básicos de revelado. Tenemos este, que es brillo y contraste. Aquí voy a exagerar un poco para que ustedes vean lo que hace el brillo, ¿cierto? Sube el brillo de la foto, baja el brillo, se hace opaca, sería lo contrario, brillante y opaco. Voy a dejarle en 0. Y el contraste, que lo que hace es aumenta el nivel de negros y de blancos en la foto. Entonces, si ven, tenemos mucho contraste, tenemos poco contraste, tenemos grises. Una fotografía es importante que se conserve con un buen contraste, pero también que conserve grises, y podemos a esta fotografía alzarle un poquito el brillo. Es importante no alzarle para que tengamos diferencia entre los tonos de aquí, estos blancos de aquí, y se diferencie de los blancos de las nubes. Tenemos acá el casillero de previsualización. Lo aprendemos, lo apagamos, lo prendemos de nuevo y vemos qué está pasando. Digamos que usando este modo sencillo de revelado, podríamos pensar que aquí está esta fotografía. Pongo OK y podría considerarse así una forma de revelado. Otro modo de trabajar con la imagen va a ser Vibrance. Aquí en Vibrance tenemos dos tipos de formas de trabajo. Tenemos esta, que va a ser la vibración del color. Voy a exagerarle un poco para que ustedes vean. Lo que hace es generar colores más vibrantes. Esta imagen con la que yo estoy trabajando es casi monocroma, es muy gris y tiene blancos y celestes. Pues no podremos ver mucho las diferencias. Voy luego a abrir otra fotografía para que veamos de qué se trata. Y aquí voy a bajar y fíjense que no se hace blanco y negro en la imagen, lo que perdió es completamente la vibración del color. Y con estas herramientas, nosotros trabajando de acuerdo a lo que nosotros pensemos, podemos realizar propuestas de color. De revelado para nuestros proyectos fotográficos. Voy a volver a 0. Y la saturación lo que hace es saturar en sí los colores o desaturarles. Y si se fijan, cuando está desaturado, ahí sí tenemos una fotografía en blanco y negro, aunque no es la manera de hacer fotografías en blanco y negro. Vamos a ver otro ejemplo con una fotografía a color. Con esta fotografía a color, que tiene más colores que el paisaje anterior, vamos a podernos dar más cuenta de qué se trata. Subo la vibración. Si se fijan, se afectan los colores, sobre todo el cielo, el azul. Fíjense mucho cómo va cambiando y lo que pasa cuando bajo la vibración. Bajarle en 0, ahora fíjense lo que pasa con la saturación. Se saturan todos los colores, ¿no? Miren. Y si se desaturan, se hacen blanco y negro. Como les comentaba hace un momento, con esto nosotros podemos ir haciendo ajustes leves sobre la propuesta de color con la que queremos trabajar en nuestras fotografías. Pensaría que está ahí bien. Me gusta esa propuesta de color. He rescatado un poco el azul del cielo, lo he hecho más vibrante. He rescatado un poco de información aquí, saturando con 14 puntos. Si se fijan, no son valores muy elevados, siempre hay que tener cuidado. Pongo OK
y tendría un revelado también sencillo con una propuesta de color. Todas estas modos de ajuste que estamos revisando se pueden combinar entre sí, como veremos más adelante. En Photoshop tenemos algunas maneras para trabajar color. Otra es esta, se llama Hue y Saturación. Aquí tenemos dos formas de trabajo. Tenemos esta que es colorizando toda la fotografía. Se hace monocroma la fotografía. Volveré a esta en un momento. Y esta que es manipulando los colores de la imagen. Como se fijan, aquí se afectan directamente todos los tonos invirtiéndose, ¿verdad? Yo podría trabajar esta fotografía de manera selectiva. Hago una selección solamente del vehículo y podría con esta herramienta cambiar los colores del carro, los colores de la pared. También podemos afectar directamente la saturación. En esta herramienta se nota más los cambios que pasa cuando saturamos la fotografía, incluso más que con la herramienta anterior. Se fijan, si bajamos la saturación, la fotografía se va a hacer blanco y negro. Este es también el nivel de luz que puede tener la fotografía. Nos puede servir para ir trabajando y hacer una propuesta de color, ¿cierto? Todo depende de lo que nosotros queramos proponer. En esta herramienta yo les invito realmente a jugar con las posibilidades. Pueden crear imágenes muy psicodélicas, pero siempre hay que ir cuidando el aspecto de la fotografía, que sea una fotografía que los efectos no sobrepasen lo que nosotros estamos mostrando en la imagen. La otra es con colorizar. Si fijan, puedo subirle un poquito la saturación y aquí simplemente voy escogiendo el color de la imagen, ¿sí? Voy viendo un tono que me guste. Se puede trabajar imágenes monocromas. Esto puede ser muy útil. Digamos, si ustedes están pensando en una revista, tienen que publicar sus fotos, no quieren publicarles en blanco y negro, pero solo tienen para una tinta adicional aparte del negro. Entonces aquí pueden escoger como una tinta y se puede publicar así la fotografía. Voy a combinar ahora herramientas un poco para que veamos el uso del cambio de color que vimos con Hue and Saturation. Recuerden, duplico la capa. Voy a trabajar sobre la capa superior. Ahora voy a hacer una selección rápida con esta herramienta de Object Selection Tool que nos permite hacer selecciones rápidas. Hago la selección del vehículo. Se va a seleccionar, ¿no es cierto? Luego yo podría con las otras herramientas modificar esta selección. Recuerden, en el modo de máscara puedo entrar y ir trabajando, pero ahora voy a hacerlo de manera más rápida para este tutorial. Voy a ir a imagen, voy a ir a ajustes, voy a buscar Hue and Saturation y aquí voy a cambiarle el color del carro. Me gusta este amarillo. Le voy a encender un poquito la saturación, no mucho para que se siga viendo natural. Quizás así un 3 y ok. Que es un poco lo que sucedió, es que también se alteró obviamente la pared del fondo. Como ven, son los colores contrarios con los que se trabaja en esta herramienta. Voy a deseleccionar y voy a borrar las ventanas para tener el color del fondo por medio de las ventanas. Selecciono la capa, pongo Layer Mask y voy a hacer un zoom in y voy a escoger el borrador. El borrador está aquí, es de esta herramienta, o también se accede a ella con la tecla E. Y también con control clic o clic derecho yo puedo escoger el tipo de brocha con la que voy a trabajar o trabajar a mi borrador. A ver, un tamaño que me permita
borrar esto de manera rápida. Fíjense. Entonces, y accediendo aquí a esto, también borro la camiseta del señor. Tengo cuidado de los bordes. Hago zoom out y ahí básicamente está mi fotografía. Una manera de revelar fotografías en Photoshop va a ser con Shadows and Highlights. Cuando nosotros abrimos este panel, preconfiguradamente nos va a salir solamente así. Lo que va a hacer es, tienes aquí las sombras, tienen aquí las luces, y lo que nos permite es recuperar información de la fotografía. Cuando nosotros sacamos una imagen, no todas las fotografías van a tener mucha información. Entonces, con esta herramienta lo que podemos hacer es recuperar. De esta manera, muy sencillo. Fíjense lo que pasa con las luces. Fíjense lo que pasa con las sombras. Voy a ver cómo estaba antes la fotografía y veo cómo está. Realmente hay muchísima diferencia. Fíjense cómo se rescató la textura de la pared, ¿no es cierto? Y este sería un ajuste muy elemental. Nosotros podemos mostrar aquí más opciones y nos va a dejar trabajar con el rango del tono en general sobre los negros y la escala de grises, igual sobre los blancos y la escala de grises que van hacia los blancos y los ajustes de color. Aquí, en este punto, lo que podemos hacer es jugar para que veamos radicalmente qué pasa cuando yo exagero. Fíjense, pero yo aquí puedo ajustar el tono, ¿no es cierto? Entonces le vuelvo a bajar, se compensa un poco lo que yo subí aquí, bajándole con el tono acá. Y esto lo que nos permite es no dejar que se haga este efecto. Si se fijan en la fotografía aquí, cuando está en cero, se crean como estos velos extraños que ya parecen manchones. Entonces simplemente yo lo que hago con esto es ajustar para que la foto no se vea poco realista, ¿sí? Igual, como les decía, esto se puede ir ajustando con el rango de tonos que yo quiero ir trabajando. Siempre está mi casillero de ver qué es lo que estoy haciendo, qué es importante. Lo mismo pasa con las luces, voy a exagerarlo, se fijan, y yo acá puedo ir compensando. Quizás aquí se va a ver más claro lo que hace este efecto de radius, que es lo que le baja un poco el efecto, ¿no es cierto? Le compensa. Estas tres herramientas lo que sirven es para ir complementándose y lograr una excelente exposición o una perfecta exposición de la fotografía. Le voy a bajar, que no necesito mucho, le voy a bajar acá el radius y voy a ir viendo cómo está ahí. Entonces fíjense, los blancos se hacen grises. Aquí este blanco de la nube no tiene mucha información, no hay mucho más que pueda hacer. Y la fotografía se ha recuperado un montón de información de la fotografía y si empiezo a trabajar más se va a ver muy poco realista. Aquí sobre el color es igual, fíjense que lo que sucede aquí es que se satura un poco, ¿no es cierto? Es una herramienta de saturación y aquí le bajo y le compenso. Entonces también es importante ir jugando con esta herramienta para que los colores no se exageren. Aquí igual tenemos el tema de los tonos medios, ¿sí? Y más contraste. Entonces vamos a dejarle donde estaba en cero más o menos. Veo cómo estaba funcionando. Me funciona muy bien. Y yo digo OK y tengo lista mi imagen. Voy a revelar esta imagen también con Shadows and Highlights.
Fíjense y recuerden que es importante duplicar siempre sus capas para que no destruyamos la fotografía original. Voy a imagen, voy a ajustes, busco Shadows and Highlights y automáticamente me va a sacar un revelado, ¿no es cierto? Yo podría quedarme con ese si así lo quisiera, pero siempre hay que ir trabajando nuestras fotografías. Lo que hago aquí es recuperar información. Miren cómo gano la textura de la roca. Y voy a hacer lo mismo sobre los blancos. Bajarle un poquito el tono. Fíjense. Y lo que ha sucedido un poco quizás es que la fotografía se ha vuelto azulada. Aquí voy a bajarle un poco el color, ¿cierto? Y viendo cómo está. Para que se vea siempre, buscando siempre la naturalidad en la fotografía. Yo considero que ahí está. Pongo OK. Me funciona muy bien este revelado a mí. Quizás lo que luego puedo es complementarle con un poco de levels y en efecto, si hago comando L, veo que no tengo negros, veo que no tengo blancos en sí, simplemente ajusto un poquito los negros y un poquito más los blancos, ¿cierto? Hasta que en la curva tenga realmente un poco más de negro. Pongo OK y fíjense la diferencia entre la fotografía original y la fotografía revelada, ¿sí? Arrancando desde el revelado que ya hicimos con esta fotografía, vamos a trabajar un poco más sobre el color. Eh, Aquí en imagen, en ajustes, tenemos otras herramientas para seguir trabajando el color. Recuerden que toda esta sección de aquí es para hacer ajustes de color. Tenemos balance de color que va a trabajar dándole más cian o más rojo, más magenta o más verde, más amarillo, más azul a las sombras, a los tonos medios y a las luces. Digamos que yo a las luces quiero darles un poquito más de amarillo. Fíjense, tengo aquí mi previsualización y veo qué es lo que pasa. Puedo darle un poquito más de calidez, ¿verdad? Y digamos que a las sombras quiero darles un poco más de magenta para darle un poco de calidez a las sombras, quizás emulando las pinturas. A los tonos medios podría darles un poquito de azules. Y ahí lo que estoy trabajando es cromáticamente a mi fotografía. No solamente va a tener los tonos propios de los objetos en la fotografía, sino que puedo manipular y, como repito, puedo darles esta cualidad pictórica a la imagen, ¿no es cierto? Dándole un poco de calidez en las luces y dándole otros tonos, matizando con otros colores las sombras. Fíjense. Y aquí nos puede funcionar muy bien este esquema de color. Otra forma de trabajar el color es usando los filtros fotográficos. Aquí vamos a imagen, ajustes, photo filter o filtro de foto y vamos a tener estas preconfiguraciones de distintos tipos de filtros. A diferencia del balance de color, lo que pasa aquí es que si se aplica el filtro, se va a aplicar a todos los tonos de la fotografía, luces, tonos medios y sombras. Como ven, hay algunas posibilidades. Podemos trabajar con algunos colores y con la densidad del filtro, que lo que hace es profundizar el color. Es una manera de conseguir también cambios en la imagen. Personalmente me gusta el trabajo más detallado que podemos hacer con otras herramientas como el balance de color.
otra manera de trabajar el color va a ser por medio del mezclador de canales, que es esta herramienta de aquí. Voy a ir a ajustes, voy a seleccionarle y me va a salir esta ventana de diálogo. Esta fotografía que voy a trabajar es la fotografía una vez que la revelé con Shadows and Highlights. No le he aplicado ningún otro correctivo de color. Aquí lo que sirve esta herramienta, y como ustedes pueden ver, está el canal rojo, está el canal verde, está el canal azul. Recuerden que estamos trabajando en modo RGB, el modo de color. Y el canal rojo, perdón, está al 100%, el verde está al 100% y el azul está al 100%. Y los otros colores están en cero, porque básicamente estamos trabajando por canal. Aquí lo que me sirve es para hacer ciertas correcciones. Digamos, si una fotografía estaría muy verde, muy rojiza, a veces escaneamos una fotografía de negativos a color y tiene como ciertos problemas, podríamos corregir selectivamente cada uno de los colores o podríamos bajarle aquí, como es de este caso, un poquito el azul para conseguir un poco más de calidez. Es importante trabajar de a poco. Fíjense, yo no voy a bajar más del 83%. He logrado como tener un poco más de calidez, un poco de amarillo y he perdido este azul. Quizás hay otras herramientas que nos permiten trabajar de mejor forma el, el color, como quizás el balance de color, la herramienta de balance de color. Si yo bajo mucho, fíjense lo que pasa con el color. Realmente ya es la mezcla del rojo y del verde, ¿verdad? Vuelvo a subirle y tengo el resultado que yo quisiera. Ahora bien, si yo le exagero y subo esto hasta el 200%, aquí me va a salir un icono de advertencia. Quiere decir que se está saturando este color, ¿verdad? Lo mismo podría ser acá. Si le saturo el rojo, si le saturo el verde, tengo todos estos tonos en más del 600%. Está saturado. Voy a volverle acá. Voy a poner con el teclado 0. También 0. Y aquí puedo poner 83, que era el que me gustaba. Y yo pensaría que esta fotografía puede estar funcionando. Quizás le falta sacar un poco más de blancos, levantarles los blancos. Puedo poner OK. Puedo una vez más acudir a Levels y en efecto veo aquí que los blancos no están levantados. Levanto un poquito los blancos. Quizás le doy un poquito más de contraste con los negros. Previsualizo, veo cómo estaba y veo cómo está funcionando. Es otra manera de revelar las fotografías. En Photoshop hay algunas maneras de resolver las cosas. Eso les había dicho en una lección anterior. Ahora lo que vamos a hacer es, tengo mi capa, tengo la copia de la capa revelada con el Shadows and Highlights, con el módulo de Shadows and Highlights, y voy a duplicar esto, ya van a ver por qué. Voy a ir a la capa del medio y voy a ocultar la capa de acá arriba. Voy a ir a Image, voy a ir a Adjustments y voy a poner Replace Color. Y lo que voy a hacer es reemplazar el color de este carro por otro. Aquí yo tengo estas herramientas que son cuentagotas. Voy a escoger el cuentagotas. Le selecciono el color. Y acá yo voy a escoger el color de salida por el que quiero reemplazarle. Fíjense que aquí ya se reemplazó. Con el cuentagotas que tiene el icono más, lo que puedo hacer es ir agregando más tonos de azul a la selección. Pero ¿qué sucede? Una vez que yo selecciono estos tonos celestes que estaban aquí, empieza a cambiarse también el color del cielo. Y por eso escogí duplicar esta capa para luego simplemente borrar la parte del cielo y que no se me haya cambiado toda la fotografía o partes de la fotografía que no me interesaba cambiar. Entonces, bueno, digamos que ahí ya tengo mi selección.
pongo OK. Aquí yo puedo, obviamente, con Hue, cambiar el color también de manera sencilla. Y la saturación, digamos que le voy a bajar un poquito la saturación para tenerle un poco más natural. También la luz, voy a dejar ahí, poner OK. Luego, y enciendo mi capa aquí. Y lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a ir a la herramienta de sección rectangular. Voy a seleccionarla y simplemente le borro con la tecla Delete. Y comando D y deselecciono. Y ya tengo ahí la fotografía con el cambio de color en el vehículo.